voy a tocar unos versículos de los primeros capítulos, pero quiero avanzar un poquito hasta el capítulo 4, donde el apóstol Pablo ilustra lo que está diciendo con un personaje muy conocido en la Biblia y por todos nosotros, que se llama Abraham. Y hoy le he titulado a esta predicación o enseñanza: ¿cómo se salvó Abraham? Y es una buena pregunta, porque mucha gente a veces dice: pero los que no conocieron a Cristo y los que no tuvieron la oportunidad. Bueno, la Escritura nos enseña cómo ha sido el proceso para tener la vida eterna, la salvación, desde el principio de los tiempos hasta el día que el Señor venga. Así que queremos ver cómo se salvó Abraham. Pero vamos a retomar algunos versículos del capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 14. Dice: porque cuando los gentiles, estábamos hablando que todos necesitamos de Jesús para la salvación. Hoy en día que Jesús ya murió por nuestros pecados, todos podemos ser salvos ¿a través de quién? De Jesús, solamente a través de Jesús. Y como todos nos desviamos, todos necesitamos de Jesús. Y el apóstol Pablo está hablando a los judíos y a los gentiles. Y en el versículo 14 menciona nuevamente a los gentiles y dice que los gentiles, o sea, los no judíos, que no tienen ley, porque los judíos tenían la ley escrita, dada por Dios a Moisés y a los profetas. Pero fíjate lo que dice: cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Este versículo aclara muchas cosas de la gente que dice: y los aztecas y los mayas y los... ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice el versículo 15: y mostrando las obras de la ley, escrita ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que hubo miles y miles de personas que no conocieron la ley escrita que nosotros tenemos hoy. ¿Dónde? Aquí en la Biblia. Y que los judíos tuvieron por muchísimos años resguardada y enseñándola, etcétera. Pero hubo muchísimas personas que no conocieron la ley escrita. Pero aquí nos dice que Dios, la ley, su ley moral, sus mandamientos, ¿dónde los escribió? En los corazones de toda persona. Y dice que la conciencia, ¿cuántos aquí tienen conciencia? Pues los que no necesitamos ver qué está pasando, porque a todos nos dio conciencia el Señor. Pero si no hacemos caso a nuestra conciencia, sí puede, llegar al extremo de apagarse. O sea, dejar de llamarnos la atención, de decirnos: no estuvo bien lo que hiciste. Pero la conciencia es algo que nos dio el Señor a todos para poder discernir, de acuerdo a lo que Él ya puso en el corazón de todo ser humano, lo que está bien delante de Dios y lo que está mal delante de Dios. Porque un niño desde pequeño hace cosas a escondidas. Porque hacer las cosas escondidas no es natural.
pero va por ahí y hace una travesura o agarra o pica o le mueve o hace a escondidas, porque hay una conciencia de que no está bien desobedecer lo que su mamá le dijo o su papá le dijo, o lo que le dijeron que no debe hacer. ¿Por qué muchos roban en la noche escondidas? Porque su conciencia los acusa, aunque ya ahora roban. Pero ¿qué ha pasado? Su conciencia ha sido apagada, ha sido ignorada. Tú y yo no debemos ignorar nuestra conciencia cuando nos habla. Que nos dicen, no estuvo bien, no, eso está mal hecho, etcétera. No debemos ignorarla, porque entre más la ignoremos, se va a ir apagando, se va a ir apagando, se va a ir apagando. La Biblia dice que muchos tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué pasa con una herida cuando está abierta? Cauterizan para que ya no sangre, para que ya no salga nada. Bueno, a eso se refiere, a que ya no es sensible. ¿Por qué? Porque hemos decidido ignorarla. Así que ¿habrá alguien que se libre desde el tiempo de Adán hasta el día de hoy? No. Todos recibimos la ley de Dios, ¿en dónde? En nuestros corazones. Ahora la tenemos escrita, podemos leerla, podemos compartirla, podemos discernirla, estudiarla, etcétera. Es una gran bendición, pero nadie tiene excusa. Así que aquí el apóstol Pablo dice que hay gentiles que nunca conocieron la ley de Dios, pero actuaban conforme a la ley de Dios porque estaba escrita en sus corazones. Conciencia de alguna manera significa con conocimiento. O sea, no hay excusa. Mira, si tú investigas, la gran mayoría de culturas antiguas apreciaban valores en los seres humanos como el no robar, como la justicia, la honestidad, la compasión, la bondad. ¿Cómo era que apreciaban esos valores? La fidelidad, etcétera. Porque siempre Dios nos ha dado la manera de saber lo que agrada a Dios y lo que ofende a Dios. Así que esa conciencia manténla activa. Seamos obedientes, porque ahí nos redarguye. Es como un sistema de alarma que dice, cuidado, cuidado, te estás desviando, te estás yendo por otro lado. Y sigue ahí el apóstol Pablo hablando a los judíos, porque ellos sí tenían la ley, los judíos y la ley. Y dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. Eso ya es una responsabilidad mayor. Cuando la conocemos ya mucho más directamente. Nadie se escapa, pero los judíos tenían una responsabilidad mayor, ¿sí o no? Conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Dígale, ahí nos hablan. Porque la palabra dice que es como una espada de dos filos, que hace que corta para todos lados, para allá y para acá. Así que cuando instruimos a nuestros hijos, es para nosotros también. Cuando instruimos en la congregación, es para nosotros también. Cuando le compartimos a alguien, es para nosotros también. Y dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Qué tal congruencia? Pues es una incongruencia. Tú que dices que no se ha de cometer adulterio, ¿cometes adulterio?
Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio o idolatría? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Versículo 24, porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Le estaba hablando a los judíos, pero hoy en día, ¿a quién se aplica también? A veces el nombre del Señor es blasfemado, es menospreciado por causa de nuestro comportamiento. Y que decimos, no, es que Dios dice esto, dice aquello, dices, y hacemos lo contrario. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. La fe sin obras, sin ponerla en práctica, ¿qué es? Dijo Santiago, es muerta. Así que Pablo sigue demostrando que tanto judíos como gentiles hemos recibido de parte de Dios un sentido de moralidad, de reconocer qué está mal y qué está bien. Así que, por eso dice la Biblia que todos, ¿qué? Pecaron. ¿Cuántos? Todos. Nadie puede sentirse que él está bien, aunque hay mucha gente que sí lo dice. Yo no soy tan malo. Fíjate, no se escuchan, pero ese tan ya abrió la puerta a que sí tienen cosas malas. Y con un solo pecado nos hacemos infractores ¿de qué? De todos los demás. No hay excusa, no hay para dónde hacernos. Nadie alrededor del mundo puede decir que no necesita de Jesús. Y no sé si les quedó claro cómo se salvaban antes de Cristo. Bueno, vamos a seguir viendo. Los judíos ni su ascendencia según la carne, su herencia, ni su conocimiento de la ley, ni sus ceremonias o la circuncisión, porque es el pueblo que como señal recibió la circuncisión. Nada de eso los protegería del juicio de Dios. ¿Ustedes creen que hay judíos que se han ido al infierno? Yo creo que muchos. Y todavía hoy en día habrá algunos que se están yendo al infierno. Sí. Y habrá algunos que van a iglesias cristianas que se están yendo al infierno. Sí, porque solo tienen ceremonias, tienen ciertas cosas externas. Pero Dios ve el corazón. Y si lo que se manifiesta externamente no concuerda con lo que hay en nuestro corazón, no sirve de nada. Por eso el apóstol Pablo les dice a los judíos en el versículo 29 que la circuncisión es la del ¿qué? La del corazón. En espíritu, no en la letra. Así que lo externo, si no manifiesta lo interno, no tiene validez. Jesús, ustedes saben, a los religiosos judíos, ¿qué les decía? Hipócritas. Porque por fuera se ven muy bien, parecen sepulcros blanqueados, o sea, un gran sepulcro, pero por dentro, ¿qué tiene un sepulcro? Están llenos de podredumbre. Y ese es un peligro que nosotros debemos considerar siempre. Y todo ser humano, todo religioso debe considerar esto. Y Pablo en el capítulo 3 termina con su argumento de que todos necesitamos a Jesús, pues toda la humanidad, judíos y gentiles, son o somos culpables por igual
delante de Dios. Aunque a nuestra propia opinión estemos bien, aunque otros digan que estamos muy bien. Pero lo que importa es cómo nos ve Dios. Entonces, todos necesitamos hoy en día de Jesús. Tu abuelito, tu abuelita, tu tío, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, tu compañero de trabajo, tu compañero en la escuela, tu compañero en tus vecinos. Todos. ¿Y quién es el responsable de presentar el Evangelio de Jesús? Diga yo. Tú también que estás ahí en internet. No porque estés ahí te escapas. Ahora, los que no están aquí y no conocen la palabra, porque yo recuerdo antes de venir a Cristo no conocía la palabra. Nunca había tenido una Biblia en mi mano. De chico me mandaban a misa de niños, pero nunca tuve una Biblia en mis manos, nunca la leí, nunca conocí la palabra de Dios hasta ya casado. ¿Y eso me exoneraba? No, porque yo sabía que estaban mal muchas cosas que hacía. Es más, yo mismo, yo les platico a mis hijos, a mi esposa, que a veces despertaba después de un día de andar de vago y decía, ¿qué hiciste? Yo mismo reconocía, ¿la conciencia funciona, sí o no? Me acordaba qué había hecho y decía, híjole, pero era momentáneo. Me sentía mal por un ratito, al rato llegaban los amigos y seguíamos y se acababa ese sentido. Pero ahí estaba Dios mostrando que había hecho mal, que estaba mal. Pero todos te hacen como, no te preocupes, estuvo padrísimo. No, hombre, le tumbaste 3 dientes. Por favor, o sea, ¿está bien eso? Digan, no. Otras cosas que no puedo decir. Así que en este capítulo 3 el apóstol Pablo mete como en un solo hilo unas citas del Antiguo Testamento que hablan del carácter del ser humano que no se ha entregado al Señor, que no ha buscado al Señor, que no ha reconocido su condición, la forma de hablar o nuestra conversación y la conducta de todo ser humano. ¿Qué dice el versículo 11 del capítulo 3 de Romanos? No hay quien tenga entendimiento. El versículo 10 dice, pues la Escritura dice, está hablando, después tú los buscas del Salmo 14, los primeros versículos, el apóstol Pablo, el Salmo 5, versículo 9, el Salmo 10, versículo 7, y el Salmo Isaías 59, del 7 al 8. Y entonces dice, pues la Escritura dice, por eso te di esos pasajes porque son del Antiguo Testamento. No hay ni uno solo que sea justo. ¿Cuántos? Ni uno solo que sea justo. No hay quien tenga entendimiento. Mira, el hombre a veces nos hacemos los desentendidos. Dice, no hay quien tenga entendimiento. De hecho, cuando venimos a Cristo como que se nos prende la luz. No sé si te pasó. Porque el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y yo cuando conocí al Señor y entregué mi vida, me arrepentí y confié en Él como mi único Señor y Salvador, leía la palabra de Dios y decía, entiendo.
No sé si te ha pasado que platicas con alguien que sí la lee, pero no ha confiado en Jesús como su único Señor y Salvador, y entienden cosas diferentes, interpretan cosas diferentes, o no entienden nada. Bueno, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hoy en día, con esta pandemia que tenemos, ¿tú crees que la gente está buscando a Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué han experimentado? Algunos, pero en su gran mayoría, ¿qué están pensando? Quieren volver a la normalidad para seguir con su vida sin Dios. Ayer pasábamos aquí cerca de Loapas con mi esposa y mis hijos. Teníamos que ver un asunto y salimos a eso. Y hay una licorería ahí en El Paso. No, había fila con sana distancia, con cubreboca. Les dije, mira, son muy responsables. Pero ¿qué crees que iban a hacer donde llegaran con esas botellas y todo lo que llevaban? Se quitan el cubreboca. O sea, ¿están buscando a Dios? No. Hace tiempo salió en redes sociales un pequeño video en Monterrey, cuando empezaron a dejar que se abrieran expendios donde se vende cerveza y vino. Había una de venta de cerveza, había una fila impresionante, y que llegue el mariachi y que empiezan a cantar, oh, qué gusto de volverte a ver. O sea, estaban gozosos de poder volver a ver y comprar la cerveza. ¿Habrá alguien que se esté volcando a Dios? Yo creo que no tanto, como muchos pensaban. No hay quien busque a Dios. Ahora, muchos tienen su religión, sí, y piensan que en su religión están buscando a Dios, pero mira, las religiones sin Cristo, verdaderamente tomado como dice la palabra de Dios, son religiones falsas y son el intento del hombre para buscar supuestamente a Dios, pero ellos no saben que todas las religiones que no son conforme a la palabra de Dios, en lugar de acercarlos a Dios, ¿qué crees que están haciendo? Alejándolos de Dios. Mira, casi todos aquí crecimos en una religión. ¿Tú crees que en esa religión predominante aquí están acercando a la gente a Dios? No, porque los llevan con muchísimos mediadores y por obras logran muchas cosas, y por hacer cosas externas, ceremoniales, sacramentales, etcétera, se justifican, pero tienen una vida terrible. Entonces, esa religión los está acercando a Dios, los está alejando totalmente de Dios. ¿Qué hacen otras religiones? Los musulmanes, los hindús, cualquier religión que quieras mencionar, en lugar de llevar a la gente cerca de Dios, está alejando a la gente de Dios. Cuando el 12 de diciembre se hace una fiesta aquí nacional y ya ahora en muchos lugares del mundo, están llevando esas cosas, esas ceremonias más cerca de Dios a la gente. No, los están llevando muchísimo más lejos, en sentido contrario. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad
y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. La única manera de acercarnos a Dios el Padre es a través de Jesucristo. No hay otra forma. No hay quien busque a Dios. Lo que buscan es calmar su conciencia y seguir con otra vida. Versículo 12: todos se han ido por otro camino. O sea, buscan su propio camino y no quieren el camino de Dios, que es Cristo Jesús. Todos por igual se han pervertido. Y quiero que notes aquí un énfasis del apóstol Pablo. Ni aun uno y todos. Y cuando dice todos es todos. Y cuando dice ni aun uno, o sea, ni uno solo. Todos se han pervertido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Habrá alguna excusa para decir no necesito a Jesús? No. Porque Jesús cambia todo esto en aquel que confía en Él y que entrega su vida para glorificarlo a Él. Su garganta, fíjate lo que dice. O sea, lo que hablamos, cómo nos expresamos, es un sepulcro abierto. ¿Cuántos han visto sepulcros abiertos? ¿Alguien aquí ha visto? De alguien que tiene ahí enterrado 3 días, 4 días. ¿Lo ha visto abierto? ¿Cómo es? Mira, los sepulcros, de hecho, pues siempre se cierran. Cuando enterramos a mi abuelito, cuando enterramos a mi abuelita, cuando enterramos a seres queridos, pues se metían en una caja y después venía el albañil y ¿qué hacía? Le ponía otros ladrillos y mezcla para enjarrar. ¿Cómo quedaba el sepulcro? Mira, por respeto a quien murió, pero también para no ver la podredumbre. ¿Cuántos saben que el que se muere, generalmente algunos los tratan y pues medio se disecan, o las momias de Guanajuato que por ciertos químicos en la tierra se disecaron, pero generalmente todo cuerpo, ¿qué pasa? Se descompone. Yo conocí a una persona que trabajaba en el panteón en mi pueblo, les llamábamos el camposantero, y decía, no, yo cuando empecé este trabajo me saqué unos sustos, porque a veces en la noche, ¡pum!, escuchabas una explosión. Dice, generalmente a los 3 días de muerto. Pues sí, es lo normal. La descomposición y todo hace que se inflen y explotan. ¿Te gustaría ver eso? Bueno, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que muchas veces nuestra garganta, ¿qué es? Muestra la podredumbre, lo muerto que estamos sin Cristo. ¿Cómo hablabas tú antes? El otro día me preguntó Omar, mi hijo, porque pues tengo amigos y cuando vamos a veces al pueblo y que hablan culebras, serpientes, escorpiones y mucho más. Y me dice, ¿tú cómo lo hiciste? Le digo, el Señor me cambió mi forma de hablar. Bueno, Roxana me conoció, mi suegra me conoció. Y de repente yo dejé de hablar cosas groseras y horribles. ¿Cuántos saben que Él nos cambia todo? Sepulcro abierto es su garganta, dice el apóstol Pablo. Su lengua es mentirosa, sus labios esconden veneno de víbora. Wow.
¿Y si es cierto o no? Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies corren ágiles a derramar sangre. ¿Han visto hoy en día tantos videos de gente violenta? Sus pies corren ágiles a derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocen el camino de paz. El hombre daña y destruye, y a su paso deja un rastro de dolor y sufrimiento. Jamás tienen presente que hay que temer a Dios. ¿Debemos tener temor de Dios, sí o no? Pero mucha gente no. Pero sabemos, versículo 19, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cuántos? Todas las personas. No hay quien pueda justificarse. No hay quien pueda decir, pues a ver si yo la hago así. No hay nadie. No hay defensa posible contra la culpabilidad del hombre, solamente Jesús. Versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y note esa palabra. Ningún ser humano será ¿qué? Justificado. O sea, por mucho que te apegues a la ley de Dios, es imposible cumplirla. Por eso dice, ninguno será justificado, no porque si alguien la cumple a la perfección sería justificado, pero no hay ni una sola persona que pueda cumplir toda la ley. Solo hubo uno, lo he mencionado, se llama Jesucristo, Dios en la carne, el Verbo encarnado, y lo hizo por ti que estás ahí, y por cada uno de nosotros, para que nosotros seamos justificados. Pero en nuestras fuerzas, en nuestro buen comportamiento, en nuestras obras, ningún ser humano será justificado. La ley es para tener el conocimiento ¿de qué? Del pecado. La ley nos muestra lo que desagrada a Dios. La palabra de Dios nos muestra lo que desagrada a Dios. Pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio ¿de qué? De la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Cuál es la manera de ser justificada delante de Dios el Padre? Solo por medio de la fe en Jesucristo. La confianza en Jesucristo, en su obra redentora, en que Él pagó por cada uno de nosotros todos nuestros pecados para que nosotros seamos justificados delante de Dios, sin culpa, sin pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para todos los que creen en Él. Pero ¿qué pasa hoy en día en el mundo? Muchos no creen, no quieren creer, prefieren seguir con sus religiones. Aún dentro del mismo llamado cristianismo hay muchos que no creen en Jesús como su único medio para llegar al Padre, como su único Señor y Salvador. Versículo 23 es un versículo muy famoso que casi todos conocemos. Por cuanto todos ¿qué? Pecaron. ¿Cuántos? Todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús murió como un sustituto de cada uno de nosotros. En tu lugar, tú que estás ahí en tu casita, y en mi lugar. Cuando yo entendí esto, me liberé. Me liberé porque yo reconocía que no era buena persona. Pero cuando reconocí que Jesús murió por mí, llevando todos mis pecados, sentí una libertad impresionante. Jesús, dice el escritor de Hebreos, que
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hebreos 9:28 y Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Con cuántas ofrendas? Una. La obra de Cristo es perfecta, suficiente, no se necesita nada más. Porque los judíos decían, sí creíste en Jesús, pero circuncídate. Y hoy en día en muchas religiones dicen, sí, aún en el cristianismo mundial, creen en Jesús, pero tienes que cumplir con estos sacramentos, con estos rituales, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, no eres salvo. La obra de Cristo es suficiente para darnos vida eterna y entrada a la gloria del Padre. Porque estábamos como destituidos de la gloria de Dios, imposibilitados para acercarnos al Padre y para entrar en su gloria eterna. Ahora no. Por eso el apóstol Pablo decía ahí en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde está escrito? En el Antiguo Testamento. Habacuc hace mención el apóstol Pablo ahí. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Diga, gloria a Dios. ¿Cómo es la salvación? Gratuita. No se vende, ni se compra, ni sus bendiciones, ni los milagros se compran ni se venden. Todo lo que Dios nos da es como gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús ya pagó el rescate por cada uno de nosotros. ¿Dónde está pues la jactancia? Dice el versículo 27, queda excluida. Nadie puede decir, no, es que yo me he ganado algo. No nos ganamos nada. Todo fue un regalo gratuito. Concluimos pues que el hombre es justificado, ¿por qué? Versículo 28, por fe sin las obras de la ley. Esto no quiere decir que la ley ya quedó anulada, como muchos han dicho, no. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Diga, no. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Solo hay un Dios verdadero, hermanos. Aunque hay muchos que se dicen dioses y señores, solo hay un Dios verdadero. Y ese es el Dios de todos, aunque muchos no lo quieran reconocer. O aunque muchos no lo sirvan o lo busquen. El apóstol Pablo habla de eso en su carta a los Corintios. Y el apóstol Pablo termina en el versículo 31 en este capítulo. Luego por la fe invalidamos la ley. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, sigue vigente. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellos, etcétera. Y todos los demás siguen vigentes, pero ahora tenemos el poder de Dios en nuestra vida, el poder de su Espíritu Santo para hacer cumplir la ley. Y si fallamos, el apóstol Juan dice, 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también el apóstol Pablo dice que abogado tenemos para con el Padre. La salvación por gracia no anula la ley ni denigra la ley, sino señala la importancia de la ley. Y nadie puede cumplirla a la perfección. Por eso la ley lo que hace es llevarnos a Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, maestro, ayo significa maestro, para llevarnos
a Cristo. O sea, decir, no puedo, entonces voy a Cristo. Él sí puede, Él sí pudo, Él sí lo hizo. Y vamos entonces a cómo el apóstol Pablo ilustra en el capítulo 4 y defiende la doctrina de la justificación por fe sin las obras de la ley. Y hace una referencia a Abraham, quien es el padre del pueblo judío, del pueblo escogido por Dios. Y es muy reconocido en el judaísmo y conocido en el mundo entero. Él es el ancestro de Moisés. Y este ejemplo del apóstol Pablo demostraba que el judaísmo, como todas las demás religiones, con su justicia por obras, se habían desviado de la fe que caracterizó a los patriarcas de los judíos. ¿Cómo fue salvo Abraham? Diga, por fe. Porque la ley fue dada ¿cuándo? Casi 500 años después de Abraham. Por eso te mencionaba Moisés. Se origina el pueblo de Israel en Abraham y Sara, pero la ley todavía no estaba escrita. Dice Romanos capítulo 4 versículo 1: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Versículo 3: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En Génesis capítulo 15 hay un encuentro de Abraham con Dios. Mira, Abraham conocía a Dios. Se cree que cuando el Señor llamó a Abraham, Sem todavía vivía, que era el hijo mayor de Noé. Pero era de esa línea de los descendientes de Sem. Y tiene otro encuentro con Dios después del llamado que le hizo en el capítulo 12. Y dice Génesis 15: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión de noche, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cuántos saben que es importante escuchar la palabra de Dios? La misma Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Chistes, historias, anécdotas, viajes, acontecimientos. Hay cosas que nos sirven para ilustrar, pero la fe va a venir por eso, por hacer un espectáculo y que te sientas bien, o por hablarte bonito o suavecito solamente. No, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Quién le estaba hablando a Abraham? El único Dios verdadero y todopoderoso. Y entonces le promete a Abraham que iba a tener un gran galardón, muy grande, y que él iba a ser su escudo, o sea, quien lo protegería siempre. ¿Quién te protege a ti? ¿En quién confías? Yo confío en el Todopoderoso. Hoy en día muchos confían hasta en grupos delictivos. Es que ellos nos cuidan. ¿Han escuchado? ¿Sí? Abraham fue un hombre de fe, hermanos. Tú puedes leer después Gálatas capítulo 3 y habla extensamente de la fe de Abraham.
Así que la fe está por encima de las obras. Y Pablo utiliza a Abraham como prueba de que nunca desde el principio hasta el fin del mundo hubo o habrá otro camino de salvación fuera de la fe en Dios, fuera de la gracia de Dios. ¿Por qué llamó Dios a Abraham? Porque era muy bueno, por su gracia solamente. Aunque si vemos su ascendencia hasta Sem, pues estamos hablando de Enoc, al que se llevó Dios sin morir. ¿Cómo se salvó Enoc? ¿Por qué se lo llevó Dios sin ver la muerte? Por fe, porque creía en Dios, caminaba con Dios. ¿Por qué se llevó el Señor a Elías también sin ver la muerte? Porque era un hombre de fe. ¿Perfectos? No, digan no. Pero eran hombres de fe, mujeres de fe. ¿A qué nos llama el Señor a ti y a mí? A creerle a Él, a creer lo que dice su palabra. Nunca hubo otro camino de salvación, ni lo habrá. Solo es por fe en Dios, por fe en las promesas de Dios. Y le dice Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Mira, no me has dado hijo, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Pero luego vino palabra de Jehová diciéndole: no te heredará ese esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera de su tienda y le dijo: mira ahora los cielos. Era probablemente en la noche. Y pues, ¿cuántos han visto los cielos estrellados? Aquí en las ciudades ya con la luz se ha perdido, pero yo me ha tocado ver espectacularmente el cielo lleno de estrellas. Y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. ¿Podía Abraham contarlas? Son incontables. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Es así la descendencia hoy en día de Abraham, sí o no? Porque él es padre de los judíos, pero también de los gentiles. Dice la Biblia que los que somos de la fe somos descendientes espiritualmente de Abraham y herederos también de las promesas que Dios le dio a Abraham. ¿Qué le dijo? Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces le dijo, versículo 6, léalo conmigo: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cómo se salvó Abraham? ¿Cómo fue justificado Abraham? Por la obediencia, por las obras que hacía, por su comportamiento, por creerle a Dios, por fe. Y hoy sigue siendo igual. La salvación es por fe en la obra de Dios en Cristo Jesús, en el rescate de Dios en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice Romanos 4:4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, el que trabaja, su patrón le dice: ¿te regalo tu sueldo? No, se lo debe. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. A ti y a mí así nos fue contada por justicia, nuestra fe, y a todo aquel que quiera creer. Por eso
Debemos compartir el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si la salvación se basara en el buen comportamiento, en las obras, en el esfuerzo de una persona, la salvación sería una deuda de Dios para con esa persona. Pero Él no nos debe nada absolutamente. Él siempre ha sido bueno desde el principio. Él es bueno. No hay ninguna maldad en Él. Nosotros somos los deudores con Él. La salvación siempre ha sido un regalo de Dios. ¿Cómo se salvó Noé? Por fe le creyó a Dios. Y su familia también. ¿Cómo se han salvado a lo largo de los milenios las personas? Por fe solamente. Entonces, ¿tendrían alguna excusa todos los pueblos americanos que vivieron aquí? Digan, no, nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Así que la fe es la única forma de poder recibir el favor de Dios, el regalo de Dios. En Lucas capítulo 5, versículos 27 en adelante, el Señor llamó a Leví, llamado después Mateo, para que lo siguiera y le dijo, ven y sígueme. Y él estaba cobrando impuestos. Dice que inmediatamente dejó el banquito de los impuestos, su negocio, y siguió a Jesús. Y le hizo un banquete al Señor. Estaba gozoso de poder conocer al Señor, creer en Él y seguirle a Él y servirle a Él. Y entonces hizo un gran banquete y dice que había una gran cantidad de publicanos, o sea, gente rechazada por los judíos, por los religiosos, y una gran cantidad de pecadores. Y entonces los fariseos se enojaron, los religiosos. ¿Cómo come con publicanos y pecadores? Y la respuesta de Jesús en el versículo 32, versículo 31 les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. ¿Sí es cierto o no? ¿Alguien sano tiene necesidad de ir al médico? No, pues se siente bien, está bien, no va al médico. Pero un enfermo, ¿qué debe hacer? Ir al médico. Le dice, no he venido, o sea, Jesús dice, no he venido a llamar a justos. ¿Había algún justo? No había, ni aún uno. No he venido a llamar a justos. Y hoy en día, ¿qué sigue haciendo Jesús? Nosotros, si realmente tú has creído en Jesús de todo tu corazón y has confiado en Él para tu salvación, has sido justificado. Te has arrepentido de tus pecados, hemos sido justificados, somos justos en Cristo Jesús, no por nuestra propia justicia. ¿A quién sigue llamando hoy en día Jesús? A los pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento y a la fe, obviamente. Y hoy lo sigue haciendo el Señor. Sigue estando la puerta abierta. Sigue llamando a los pecadores a que se conviertan, a que se arrepientan de sus pecados y crean en Él. Así que, ¿cómo se salvó Abraham? Le creyó a Dios. ¿Cómo te salvaste tú y yo? Le creímos a Dios que en Jesús Él ya recibió el pago por todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones. Por eso decía el otro día, no hay nadie que no pueda ser perdonado por Dios. Escúchenme todos, tú que estás ahí, porque esto debemos decirle a la gente. Tú no vas a ir al cielo si sigues por el camino que vas y rechazas a Jesús. Tu destino va a ser terrible. Es importante que ellos sepan eso. Pero si tú te arrepientes y crees en Jesús,
todo cambiará. Pero muchos llegan a decir, es que tengo tantos pecados que es imposible que Dios me perdone. No hay nada imposible para Dios. Él puede perdonar al peor de los pecadores. Y no estamos jugando competencias de pecados, pero hay unos que están llenos de pecados. Sepulcro abierto es su garganta. Solo corren a hacer el mal, etcétera. Pero tienen salvación, tienen posibilidades igual que todos. Dios no hace acepción de personas. A nadie le dice que no. Todo aquel que se arrepiente y confía en Él, le imputa su justicia, le da su justicia. Por eso he dicho en algunas ocasiones que habrá grandes sorpresas en el cielo. De mucha gente que podríamos decir, no hombre, ese es tan malo que no creo. Pero si se arrepiente y cree en Jesús, allá estará con nosotros también. Pero en el infierno también habrá grandes sorpresas. Oye, si era tan religioso, tan buena gente, tan persinado, tan esto, tan aquello. ¿Y por qué está aquí? Porque nunca confió en Jesús. Confió en su propia justicia, en sus buenas obras. Yo espero que allá nos veamos. Y luego pone otro ejemplo el apóstol Pablo en el versículo 6. Como también David. ¿Cómo se salvó David? Diga, por fe. Habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Gloria a Dios. O sea, es feliz. Por eso tú y yo debemos vivir felices. Tenemos aflicciones como todos, de eso no nos escapamos. Jesús dijo que tendríamos aflicciones, pero el motivo de nuestro gozo, de nuestro contentamiento, es de saber que el Señor ya no nos ve como unos pecadores que van a la destrucción eterna, sino que Él no nos inculpa de pecado, porque Jesús llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que Abraham no es un caso solitario, pero aquí el apóstol Pablo lo toma como un buen ejemplo, y a David también. David está citando el Salmo 32 aquí, y fíjate, ¿después de qué? Después de que adulteró con Betsabé y mató a su esposo. David cometió pecados terribles, pero se arrepintió y le creyó a Dios que lo perdonó. Y entonces él sabía que Dios ya no lo inculpaba de pecado. A pesar de su gran pecado, de no tener ningún mérito delante de Dios, David conoció la bendición de la justicia de Dios. Diga, qué bueno es el Señor. Versículo 9, pues esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión. Diga, no. Dice, también para los de la circuncisión. ¿Cómo recibió la bienaventuranza Abraham? ¿Circuncidado o incircunciso? Cuando todavía no era circuncidado. Después fue circuncidado como señal de que había recibido las promesas. Solamente es una señal. Y dice en los versículos más adelante que Abraham no se debilitó en la fe. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como ¿qué? Como muerto, siendo de casi 100 años, ni por la esterilidad de la matriz de Sara,
y su edad avanzada también. En Génesis 17 puedes encontrar este pasaje. Dice que Abraham tenía 99 años cuando el Señor le dice: vas a tener tu hijo. Y Sara era como 10 años menor que Abraham. O sea, tenía 89 años aproximadamente. Y además era estéril y había cesado su forma de procreación. ¿Era imposible para el hombre? Sí. Pero Abraham no se debilitó en su fe. ¿Qué debemos hacer tú y yo hoy en día? Fortalecernos en nuestra fe en el Señor. Saber que Él es nuestro escudo, que Él nos ayuda, que Él nos protege, que Él nos bendice, que vamos con Él, hermanos. Un ancianito no se debilitó en la fe, mostró una solidez. Aunque desde el punto de vista humano dices: pues no, ya no hay mucha esperanza. Por eso el miércoles que compartía Omar, Dios nos quiere usar a todos, no importando la edad. Así que no te debilites en la fe, no dudes de lo que Dios ha prometido, no dudes de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es verdad, es perfecto y tiene un efecto impresionante en la vida de cada uno de nosotros. Así que lo único que debemos hacer es lo que hizo David. Tampoco, versículo 20, dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Le damos la gloria a Él porque todo lo que somos, lo que tenemos, lo que tendremos en el futuro es por su gracia. Y nos fortalecemos en la fe, plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Y esto se escribió no solo con respecto a Abraham, sino también con respecto a nosotros. Así que, hermano, ¿cómo se salvó Abraham? ¿Y tú? ¿Ha sido diferente en la historia de la humanidad? Siempre ha sido por fe. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Toda la escritura es de aplicación universal, aunque muchos digan: yo no creo en el Dios de la Biblia. Eso no los exime de que los principios de la Biblia sean aplicables para todos. Y me encanta decir que Dios no es injusto. No dejó a nadie sin la posibilidad de reconocerlo a Él como el único Dios verdadero. Desde el principio de los tiempos puso la ley escrita en el corazón de todo ser humano y una conciencia. Y hoy el Espíritu Santo nos habla a través de la conciencia también. Así que cuando alguien te pregunte qué pasó con ellos, ya sabes qué responder. Dios ha sido muy bueno con nosotros, hermanos. Nos ha redimido, rescatado. Esa palabra significa pagar un rescate. Dios pagó el rescate por cada uno de nosotros en Jesús, allá en la cruz. La paga del pecado es la muerte. El justo, el que nunca cometió pecado, murió por los injustos, por todos nosotros, para que todos nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús.
Por eso no te avergüences del Evangelio. No te avergüences de dar testimonio de Jesús, hermano. ¿Sabes qué necesita nuestro país, nuestro estado, nuestra ciudad, este mundo hoy en día? Conocer el Evangelio, escuchar la palabra de Dios y creer en Jesús. Eso cambia el mundo, con coronavirus o sin coronavirus. Porque lo peor no es el coronavirus, solo mata el cuerpo. El alma no la puede tocar. Pero el Evangelio revitaliza nuestro cuerpo y nos da vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que se necesita hoy en día. Pero la humanidad sigue en sus religiones, en sus deseos, en sus buenas obras, en su justicia propia. Que el Señor nos ayude, hermanos. Ahí tenemos ejemplos en toda la Biblia. Léanla, por favor, conózcanla. Jesús fue entregado, fue crucificado por nosotros, clavado, golpeado, humillado para nuestra justificación. Fue un costo altísimo, pero para nosotros es gratuitamente. Muchos hoy siguen rechazando a Jesús. No tendrán excusa. Dice: Señor, ayúdanos. Queremos no debilitarnos en nuestra fe, no desanimarnos. Queremos, por el contrario, redoblar nuestra fe, nuestra oración, nuestro compartir la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y la palabra de Dios, no hay otra manera. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien vaya y les predique? ¿Cuántos dicen: aquí estoy yo, Señor? Como dijo Isaías. Dijo: ¿a quién enviaré? Isaías levantó la mano y dijo: aquí estoy, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos pueden decir: yo estoy listo? Envíanos, Señor. Ya nos envió, pero estamos dispuestos. Todos tus seres queridos necesitan a Jesús, y los míos también, los tuyos que estás en internet también. Pero todos los seres humanos necesitan a Jesús hoy en día.
palabras guardaré. Tus palabras guardaré. Tus palabras guardaré. Pues el Señor le bendiga mucho, hermano, que tenga una buena semana, el Señor esté con usted. Y si puede, véngase el miércoles a las 7 de la tarde. Si no puede, pues